Buen día, hermanos, ¿cómo están ustedes? Una alegría saludarles, aunque sea por este medio, estar más cerca con ustedes, compartiendo la palabra de Dios, esperando en la gracia de Dios que no dentro de mucho podamos estar reunidos nuevamente en la iglesia de una manera que sea distinta, pero al fin poder estar juntos compartiendo, ¿no es cierto?, la obra del Señor en el lugar donde Dios nos ha puesto para servirle. Pero, entre tanto, utilizamos este medio que ha servido todos estos meses para que nos estemos viendo y también recibiendo la palabra de Dios en cada uno de nuestros corazones. El Señor está a nuestro lado en todo momento. Podríamos utilizar, ¿no es cierto?, de título lo que tenemos para decir en esta mañana. No hay duda que estos últimos días del mes de agosto especialmente han sido realmente preocupantes por la característica de la información que hemos recibido de este mal que nos aqueja, ¿no es cierto? Todos los carteles se tornaron en color rojo debido a la cantidad de contagiados y especialmente a la cantidad de muertos. Debemos seguir orando porque sabemos que esto no está supeditado a ninguna cosa extraordinaria. Estamos esperando, ¿no es cierto?, que es lo que está pasando con estas vacunas que se están estudiando, pero aún no tenemos la suficiente información ni la realidad de que esas vacunas estén operando para la cura de esta o para la prevención de esta pandemia. Debemos seguir orando porque aún esto le ha tocado a algunos hermanos nuestros, ¿no es cierto?, que han pasado o están pasando por esta enfermedad. Es el caso de Graciela, por la cual estamos orando por ella y por toda su familia para que el Señor la guarde, la proteja y la ayude en todo este momento que ella está y su familia también está atravesando, ¿no es cierto? Hemos sabido también de algunos hermanos nuestros también que como consecuencia de esta enfermedad han pasado a la presencia del Señor, pero porque el Señor así lo ha querido, ¿no es cierto? Pero aquí estamos nosotros con lo que hemos aprendido de nuestro Señor, como hemos aprendido de nuestro amado y querido Salvador. Y como hemos aprendido, podemos contemplar lo que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 1, versículo 3, donde dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Es decir, que nosotros debemos ser agentes también de consolación, no solo para los nuestros, sino también para todas las personas, para todas las personas. El salmista que estuvimos a través de todos estos meses, cada vez que se me ha tocado tener este devocional, he recurrido a este Salmo 23, que no deja de ser una preciosa mina de la cual sacamos, ¿no es cierto? Y el tesoro y el mineral no se agota, al contrario. Hoy quisiera pararme sobre el versículo 4 de este Salmo 23, ¿no es cierto? Encontramos esta verdad, que es un recurso maravilloso provisto por nuestro pastor y Señor en todos los momentos, aún los más difíciles. El salmista decía: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Hemos estado con nuestro amado pastor en el valle de la tranquilidad, del sosiego, de la paz,
del alimento, hay pastos verdes y suaves donde apacentar, hay aguas cristalinas donde mitigar nuestra sed. Pero de pronto, en el camino del pastoreo, entramos en el valle tenebroso de la sombra de la muerte, donde aparecen los peligros y aún también puede aparecer la muerte. Por eso el salmista lo que quiere decirnos, para que estemos debidamente parados, que en todo momento, allí o acá, en un valle o en el otro, sepamos ciertísimamente que el Señor siempre estará a nuestro lado, aún si tuviéramos que pasar por la experiencia de la muerte. Y cuando hablamos de la muerte, el pensamiento adquiere un significado distinto, ¿no es cierto? Hoy el miedo a todo esto que está pasando y a la misma muerte que puede llevar, ¿no es cierto? Todo este flagelo nos hace pensar y le hace pensar a la humanidad, y está siendo zarandeada por este tema, ¿no es cierto? El miedo conduce a la incertidumbre, y la incertidumbre desemboca en la inseguridad. El valle de la muerte nos hace reflexionar esta estación de la vida, porque la muerte, ¿no es cierto?, compone también o es parte de la vida misma. La muerte es algo indescriptible y horroroso para muchas personas, ¿no es cierto? Que ni siquiera a estas personas les es grato hablar de este tema, ni lo toman en cuenta en su vida. Pero lo cierto es que la muerte es real, abarca a todos los extractos de la sociedad, a tanto al rico como al pobre, al sabio como al simple, al niño como al anciano. Que la muerte, como dice la palabra de Dios, es el salario del pecado. Que la muerte vino por el pecado y la paga del pecado es la muerte, El asunto es que algunos enfrentan la muerte con desesperación, con incertidumbre, y otros con esperanza. ¿Saben cuál es la diferencia? ¿O realmente quién hace la diferencia? La diferencia la hace la persona gloriosa de nuestro amado Salvador y Señor Jesucristo en la vida. Aquel que dijo frente a la misma tumba de un querido amigo, palabras poderosas, verdaderas, que confrontaron y aún consolaron la vida de sus hermanas y los otros que estaban allí, ¿no es cierto?, con el dolor de la partida de este ser querido. Y trajeron la bendición de Dios. Sí, aún en estos momentos, la bendición de Dios. El Señor Jesucristo dijo y quedó asentado para el tiempo, ¿no es cierto? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Crees esto? Miren qué maravilloso es también lo que encontramos en la epístola a los Hebreos en el capítulo 2, versículo 14, donde se nos dice que Cristo ha destruido por su muerte al que tenía el imperio, el poder de la muerte, a saber, el diablo, y librar a todos que por temor a la misma muerte pasaban toda su vida siendo sometidos como esclavos. Y aún el apóstol Pablo puede agregar que por la muerte y la resurrección nuestro Señor Jesucristo sacó a la vida, la luz y la inmortalidad por el Evangelio. El monstruo quedó privado de su garra y de sus dientes. Cristo ha conquistado la muerte, y lo que
es maravilloso ese poder tener en nuestros corazones la seguridad de expresar con lo que dice el apóstol Pablo así en 1 Corintios capítulo 15, ¿no es cierto? ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Dicen que las avispas o las abejas cuando pican pierden su aguijón y ya no pueden volver a picar. La muerte mató con su aguijón al buen pastor, pero perdió su aguijón que quedó clavado con Cristo en la cruz del Calvario. Solo queda una sombra de aquel aguijón. Esta expresión del salmista es alentadora, ¿no es cierto? Para que haya sombras, debe haber luz. La sombra es temporal, accidental. La luz es eterna. Dios es luz, ¿no es cierto? Nos dice la palabra, y ninguna tinieblas hay en él. Estar sin Dios, la palabra nos indica que es estar en tinieblas. Cuando Isaías presenta 700 años y pico a la persona del Señor Jesucristo de manera tan extraordinaria, ¿no es cierto? Que cuando aparece en la escena de la humanidad, nadie podía decir que lo que Isaías hablaba acerca del Mesías se establecía en la persona y en la obra del Señor Jesucristo. Indica así en el capítulo de su profecía que no habrá tinieblas para siempre, ¿no es cierto? El pueblo que estaba en tinieblas vio gran luz, y los que moraban en sombra de muerte, dice, luz resplandeció sobre ellos. Cuando Cristo se presenta, ¿no es cierto? Y entonces se cumple la profecía promesa, ¿no es cierto? La luz apareció en medio de los hombres. Es aquel que dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la luz de la vida. La muerte para el cristiano es la puerta que abre a la verdadera vida. El gran evangelista Moody dijo en los últimos momentos, en algún momento de su vida, el día que en las primeras planas de los diarios digan que ha muerto el evangelista Moody, no lo creas. Ese día estaré más vivo que nunca. Morir con Cristo en el corazón es tan diferente. Para el cristiano, la muerte es como una proyección hacia la verdadera luz, hacia la verdadera expresión, hacia al verdadero lugar que Cristo ha preparado para todos aquellos que en Él han confiado. La misma gloria de la presencia de Dios en el mismo cielo, el mismo cielo. Por eso también yo creo, hermanos, que aquí, cuando nos expresa el salmista, el valle de la sombra de la muerte, no solo se refiere a las circunstancias más, digamos, más drásticas, sino también que está hablando de aquellas cosas que pueden aparecer, ¿no es cierto?, en nuestra vida y hacer sombra en la misma, problemas, ¿no es cierto?, angustias, dificultades por las cuales podemos atravesar y atravesamos cada uno de nosotros en menor o en mayor grado, ¿no es cierto? El salmista dice, no temeré mal alguno. Dice la Biblia, en el amor no habrá temor, porque el perfecto amor destierra el temor. 1 Juan 4:18. Podemos discutir del miedo, ¿no es cierto? El miedo se puede presentar en todos, aún en nosotros mismos. Pero el asunto es cómo o qué vamos a hacer con ese miedo. El miedo puede ser eliminado de nuestra vida. Y para eliminarlo debemos hacerlo con amor, con el perfecto amor.
no el amor nuestro, sino el amor de Dios, que es perfecto. Ese amor que ha sido derramado en nuestros corazones también, por el Espíritu Santo que nos fue dado y que podemos también nosotros gozar y experimentar en nuestras vidas. Tú estarás conmigo, dice, en los momentos difíciles, en los momentos, ¿no es cierto?, que se pueden presentar, que estamos quizás atravesando, ¿no es cierto? Saber y hacer de esta frase, tú estarás conmigo, como algo querido, como algo amado, como algo que demuestre y se vea en nuestra vida esa intimidad que tenemos que tener con nuestro amado y glorioso Salvador. A veces las tinieblas se puede presentar y a veces no nos deja distinguir la persona de nuestro Señor, ¿no es cierto? Pero Él siempre está, Él sabe de nosotros, más que nosotros mismos. El prometido, no te dejaré ni te desampararé nunca. En Hebreos capítulo 13, versículo 5, y también se lo dice a Josué, recuerdan hermanos, nada ni nadie, ni la tribulación, ni la angustia, ni la vida, ni la muerte, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, dice el apóstol Pablo también en Romanos capítulo 8, ¿no es cierto? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso, hermanos, aunque andemos en valle de sombra de muerte, podemos decir con toda la seguridad de nuestro corazón, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. El Señor sigue guiando, el Señor sigue enseñando, el Señor sigue bendiciendo. Que toda la gloria entonces sea el nombre de nuestro Señor. Amén.